Voy a pasamontañar. Rivero, y mi formación como profesional, soy psicóloga clínica, especialista en adicciones por el Instituto de Estudios Superiores Montefénix, especialista en neurodesarrollo y neuropsicología por el Hospital Juan Ramón de la Fuente, y soy maestra en análisis existencial y logoterapia por el Instituto Víctor Frank. También tengo algunos otros cursos en codependencia y en tratamiento de adicciones en mujeres. Llevo trabajando con la Quinta Santa María ya casi 5 años, y todo esto surge en mí porque soy hija de un enfermo de alcoholismo activo. Yo siempre digo que nadie nos dedicamos a tratar adictos y a sus familias a menos que algún dolor de este tipo se haya presentado en nuestra vida. Y mi padre es un alcohólico activo, mi mamá es una alanona de hace casi 40 años. Entonces, en mi familia, el alcoholismo de mi padre nunca se resolvió porque él no quiso, pero mi mamá, gracias a que mi mamá se atrevió a buscar ayuda para ella, logramos nosotras, sus hijas, vivir una mejor vida y tener resuelta un poco más nuestra vida como codependientes. Vamos a platicar hoy sobre un tema bien importante. Me gusta presentarme porque así podemos armar buen puente de comprensión. Cuando estamos ya hace un año que no estamos en la Quinta, les está tocando estas juntas virtuales y son verdaderamente todo un reto para todos, no nada más para ustedes en domingo 10 de la mañana, estar sentados aquí escuchando a alguien hablar sobre adicciones, cuando en realidad lo que están buscando es que si no se conectan a la junta no les dan acceso a hablar con el paciente, ¿no? Con el chico que está dentro en la casa. Pero hagamos un esfuerzo por concentrarnos, porque a mí me gusta hacer de esta junta un espacio en donde tú puedas crecer y entender qué te está pasando a ti como familiar de este adicto que está en la Quinta y que quiere mejorar, tal vez, pero en esta junta a mí no me toca hablar de ellos. Para eso está Padrino Héctor Díaz, para eso está el doctor Bernache, que les dan una serie de juntas y una serie de información que les sirve para comprender la adicción de este ser amado que está en la Quinta. A mí me toca y me gusta hablar de lo que nos compete a nosotros, que es nuestra situación como familiares de este enfermo de alcoholismo, de este enfermo de adicciones. Y la pregunta que casi siempre nos hacemos es, ¿qué hago? Él está ahí 3 meses y yo mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Y yo mientras tanto, ¿cómo me preparo para cuando él salga? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? La sensación que nos queda a la mayoría de las personas que tenemos un familiar con adicciones es el desconcierto total, muchísima angustia, mucho miedo, mucho enojo, mucha desorganización mental y emocional. ¿Qué hacer entonces con todo eso que nos pasa? Fíjate, una de las partes más importantes que yo quiero platicar contigo es precisamente que comprendas, en primer lugar, por qué lo que tú haces puede agravar la adicción del enfermo adicto. ¿Qué estás haciendo tú, papá, mamá, hermano, hermana, primo, tío, amigo, de este chico o de este hombre que está allá en la Quinta para que esto se agrave? La primera pregunta que tú me vas a hacer es, yo no hago nada, o sea, yo no estoy haciendo nada para que él agrave esto. Y yo te contesto, sí estás haciendo muchas cosas para que esto se agrave.
Tú tienes que encontrar respuestas a ciertas preguntas que no tienen que ver con él, que tienen que ver contigo. Entonces, ¿cómo estás agravando tú la adicción de él? Y la sintomatología de los adictos es consumir la droga, pero también es una desorganización en su conducta, en sus emociones, y por lo tanto su vida se vuelve una locura, se vuelve ingobernable. Yo te aseguro que si tú te pones a pensar en él antes del consumo, sabías de alguna manera que algo pasaba con él. O no, y de repente te vas enterando que todo este desastre está sucediendo y entonces no alcanzas a entender, como que tu mente no alcanza a dimensionar lo que está pasando. Pero ya para que un adicto llegue a la Quinta Santa María es porque la familia sabe que está pasando algo grave y ya llevan un tiempo. Aunque sea la primera etapa del consumo y sean muy jovencitos, ya lleva un tiempo él consumiendo. Y ahí está la clave. Tú me vas a decir, yo lo quiero ayudar, pero para los adictos la ayuda no es como con cualquier persona. Un adicto no se puede ayudar como ayudarías a una persona que tiene cáncer. ¿Por qué? Porque el adicto está enfermo mentalmente. Y esta enfermedad mental es la única enfermedad mental que se necesita que el paciente se autodiagnostique. ¿Qué quiero decir con esto? Que el adicto diga, sí tengo problemas con el consumo de droga y sí tengo una situación que tengo que resolver. Qué difícil porque él tiene que aceptar que tiene un problema, cosa que no sucede, ni siquiera sucede muchas veces estando dentro de la quinta. ¿Cómo puedo ayudarlo a que él entienda, acepte que tiene un problema? Fíjate, muchos de nosotros lo que hacemos es hablar con ellos, regañarlos, quitarles el coche, amenazarlos, desorganizarlos, chantajearlos. ¿Qué más se les ocurre? Juzgarlos, etcétera. Ponte a pensar qué has hecho para hacerlo entender que él tiene un problema. Generalmente, tú y yo somos los primeros que nos damos cuenta que él tiene un problema. Él no va a aceptar que tiene un problema. El primer paso de AA es precisamente el de la aceptación. El adicto tiene que aceptar que su consumo de drogas está provocándole que su vida se vuelva ingobernable, sin control, sin gobierno, y que no tiene sano juicio, que lo perdió. ¿Qué significa tener sano juicio? El juicio es la evaluación de la realidad. Cuando yo pierdo el juicio, coloquialmente es que estoy loco. O sea que mi evaluación de la realidad está alterada. Por eso la adicción es una enfermedad mental. Tú me puedes decir, la droga, si él deja de consumir, entonces ya va a tener sano juicio. Y yo te digo, el trabajo de un adicto para recuperar el sano juicio tiene que ser sostenido de hoy para toda su vida. Aprender a vivir sin la droga es algo que él va a tener que hacer conscientemente. Y eso es algo que no te toca a ti. Entonces, primer punto, convencerlo a él con palabras de que está perdiendo la razón es algo inútil, porque te aseguro que ya lo hiciste. Yo te aseguro que ya estuviste un buen rato pensando en cómo le voy a hacer para que esta buena persona, para que mi hijo amado esté mejor, para que mi hijo amado logre pensar mejor y estar mejor. Entonces, ¿por qué la primera pregunta que se hace la familia, los papás sobre todo, es ¿qué hicimos mal? Y entonces, ¿qué hicimos mal? Te lleva a pensar en muchas cosas que sí has hecho mal, porque cabe aclarar que sí hay cosas que tú tendrías que resolver en tu cabeza y pensar, en esto sí me equivoqué, lo sobreprotegí, lo consentí, le di de más,
le di dinero, todas esas cosas que estás pensando que pudieron haberle causado, agravado la adicción, sí las hiciste, y entonces el proceso en ti es que tú pienses en qué necesitas tú poner atención en tus acciones que están haciendo que él pueda tener mayor acceso al consumo de la droga. Y me vas a decir, es que yo no le he dado droga. No, pero la principal situación que pasa en la familia es que tú y yo nos encargamos de que él no viva consecuencias. Y me vas a decir, es que si lo dejo se muere. Y yo te voy a decir, hay maneras de soltar. Hay maneras de soltar. Y para eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que concentrarnos en aprender a soltar con amor. Y esa es la clave. Vamos a empezar a hacernos preguntas. ¿Qué te parece si nos hacemos algunas preguntas? Te sugiero que saques una libreta, que las apuntes, que te pongas pila para que después que acabe la junta, cuando tengas un ratito libre y te sientes con tu pareja o con tus hijos a hablar de esto que le está pasando a él, tengas una guía práctica de qué es lo que tienes que hacer, qué preguntas me tengo que hacer. Fíjate, lo primero es, me preguntarás, oye Paola, ¿tú crees que yo estoy permitiendo o solapando o habilitando la adicción de mi hijo? ¿Le estoy haciendo, estoy promoviendo que se agrave su adicción? Yo te diría, a ver, vamos a hacernos ciertas preguntas. Analiza tu conducta. Ahí va. Lo primero que tienes que pensar es que lo que tú estás haciendo o lo que has venido haciendo es para ayudarlo. Y voy a entrecomillar la palabra ayudarlo. Lo ayudamos. ¿Por qué? Porque lo amamos, porque nos importa, porque es parte de nuestra familia. Entonces, ayudar a un adicto es todo un reto. Fíjate, ¿qué has estado haciendo? ¿Has estado ignorando o excusando su comportamiento inaceptable? Primera pregunta. ¿Lo has estado ignorando o excusando? ¿A qué te suena esto? ¿Qué quiere decir? Que cuando esto es muy común en las familias con hijos adultos, no necesariamente estoy hablando de adolescentes, es diferente el abordaje en adolescentes. Para papás de adolescentes cambia un poco, pero vamos a hablar de adultos, gente mayor de 23 años que ya necesita estar pila haciéndose cargo de su vida. Muchas mamás excusan, disculpan, no dicen toda la verdad del comportamiento o lo ignoran, el comportamiento inaceptable del adicto. Cuando alguien llega y te dice, mamá, deja de protegerlo, deja de poner excusas, deja de decir que él no lo hizo o que no es tan grave lo que está haciendo. Deja de justificarlo. ¿Te ha pasado, mamá, que haces eso? Sé honesta contigo, porque de eso depende la vida de tu hijo. Así de grave es que tú excuses la conducta de un adicto. Te la pasas mintiendo por él, no diciéndole a su papá o a sus hermanos que algo está pasando hasta que ya te desbarató la casa, te robó la tele, te sacó del banco dinero con la tarjeta, etc. ¿Qué excusas has puesto? Escríbelas. ¿Cuáles son las excusas que primero me he puesto a mí misma o mí mismo sobre el consumo de la droga de él? Bueno, es que es una etapa. Es que todos los adolescentes pasan por estas etapas y es una etapa exploratoria. 5, 6, 7 cigarros de marihuana en un día no es exploratorio. Que no llegue a tu casa, que se desaparezca, que te mienta, no es exploratorio. Que no cumpla con sus obligaciones, no es exploratorio. Pero muchas veces nos duele tanto aceptarlo que lo negamos.
Entonces eso te pasa a ti y a cualquier ser humano. Cuando hay un dolor tan grande y sobre todo cuando estoy sospechando que hay un problema en este muchacho, lo omito. No, bueno, voy a hablar con él, le voy a poner un castigo, voy a hacer, voy a mandarlo a dormir al sillón si eres tu esposa, voy a hablarle a su mamá para que venga a hablar con él, le voy a decir al pastor que lo vea, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a crear poco a poco la justificación de su conducta o o minimizamos la conducta que tiene. ¿Cuáles son las excusas? Luego, segunda pregunta, ¿ayudar a tu hijo le impide sentir las consecuencias de sus acciones? Le impide sentir, ojo con la palabra, o sea, si yo lo ayudo, él no se va a sentir incómodo. Si yo no lo ayudo, él no va a, si yo lo ayudo, él no va a aprender. ¿Qué quiero decir con esto? Ayudo a pagar deudas, ayudo a pagar manutención de sus hijos, ayudo a recogerle su cochinero cuando dejó la casa botada con latas y con platos y con cigarros por todos lados. Entonces, antes de que se despierte y esté crudito, ya le recogí todo para que, porque a mí me da ansiedad verlo así. Lo ayudo a, se bota la escuela, bueno, pues otra vez, y vuelve a botar la escuela y otra vez. ¿Cuántas clínicas lleva? ¿Cuántos anexos lleva? ¿Por qué no resulta? Y cada vez que le entra un anexo, ahí estamos todos otra vez, vamos a hacer el esfuerzo, y tú con todas las pilas, y, ¿no? Y habrá otros miembros de la familia que digan, no, yo ya no voy a la junta, yo ya no me siento, yo ya no quiero, a mí me vale, y entonces hay otros que están enojados y tú los regañas, oye, pero es que ¿cómo? Hay que apoyarlo. Entonces, pregunta, ¿cómo lo has ayudado a no sentirse incómodo por su consumo? A no sentirse triste porque perdió por su consumo. ¿Recibes en tu celular mensajes de su novia? ¿De su pareja? ¿La buscas? Oye, Chuchita, fíjate que mi hijo adorado ya está muy triste, ¿no podrás echarle un mensajito? ¿Cómo lo has ayudado? Ok, siguiente pregunta. ¿Le has dado dinero a tu hijo adulto para comida o renta? Para que no se quede en la calle. Es que tiene que comer. Ni modo que sea un homeless, o sea, un muchachillo de 40 que vive en la calle. No, ¿cómo? Hay que ayudarlo. Y yo he recibido respuestas a esta pregunta muy claras y con mucho enojo de las mamás, sobre todo. No lo puedo dejar en la calle, ¿eh? Casi, casi ni me lo pidas. Entonces yo te diría, ¿qué estás haciendo para ayudarlo? Porque si no tiene dinero para la renta y no tiene dinero para comer, quiere decir que el dinero que tiene y se sigue drogando, quiere decir que el dinero que tiene lo usa para drogarse. Entonces, te la cambio. Si tú le pagas la renta y le pagas la comida y él tiene el dinero que gana o que produce o que roba o que lo que sea para drogarse, entonces lo estás ayudando a drogarse. Suena fuerte, ¿verdad? Sobre todo para los que primera vez escuchan esto y están entrando a la quinta y dicen en la M. Yo no lo quiero, no, eso no es ayuda. Es un ser humano. ¿Cómo lo voy a dejar sin comer? Pero cambia tu pensamiento. Intenta cambiar este paradigma en tu cabeza. Es un ser humano que está prefiriendo drogarse que comer. Que está prefiriendo drogarse que tener un techo. Pero también es un ser humano que sabe que tú
lo vas a salvar. Y eso agrava la condición del poco juicio o poco sano juicio del que habla AA en el primer paso. En la Quinta Santa María trabajan el primer paso en el primer periodo. O sea, los primeros 28 días que ellos están ahí, están en un proceso de darse cuenta de qué perdieron con su consumo. Y si tu familia, a la segunda, tercera llamada que hagas con él, y él te dice, ya aprendí, ya me quedó claro, o híjole, es que está muy fea esta clínica, me maltratan, me tratan mal, me hacen recoger mi cama, me hacen lavar mi ropa, me hacen bañarme, me hacen asearme, me hacen comer 3 veces al día. Eso es lo que hacen en la Quinta, no los maltratan porque no es un anexo, es una clínica. Me hacen escribir, me obligan a escuchar. Eso es lo que hacen en la Quinta. Pero si llegan y te cuentan cuento chino y ponen su carita de gatito de Shrek, ojo llorosito, y tú dices, pobrecito, ¿sí de verdad estará bien? Y le hablas al de la oficina que está ahí muerto de frío ahorita, diciéndote, sí señora, se encuentra bien, no se preocupe, mire, el domingo que hable con él, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces no te quedas tranquila, no te hagas. Casi quieres ir a tocar la puerta de la casa y decirles, oigan, déjenmelo ver. Es que él me dice que todo está mal. Te prometo que es manejo de la información. Se tiene que sentir incómodo dentro de la clínica. Estamos haciendo nuestro trabajo bien si se siente incómodo. Si él te dice, voy de súper lujísimo, esto está increíble, lo contrario, no está sirviendo, no está trabajando. Cuando yo me siento incómodo, cuando yo me siento incómodo con mis emociones y mi situación, busco naturalmente cambiar. Hasta cuando estamos sentados, mal sentados y estamos incómodos y nos damos cuenta, decimos, ay, me voy a acomodar. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hacemos en la Quinta es desacomodar al adicto, ponerlo incómodo, cuestionarlo. Eso es lo que hacemos. Y entonces, si te dice, estoy incómodo, ya me quiero salir, di, justo no te sales. Justo necesito que estés cada vez más incómodo para que hagas algo para dejar de estar incómodo. Justo es lo que necesito. Justo es lo de lo que se trata. No se trata que vayas a un spa, a que te masajeen tu espaldita. Si no estás de vacations, estás en una clínica. ¿Por qué eres un adicto? Ah, pero aquí hay un punto. Familia, ¿ya aceptaron que el que está allá adentro es un adicto? Porque, fíjate, a ti y a mí nos cuesta mucho trabajo aceptar también que él es un adicto y que es una enfermedad que es progresiva, vitalicia, no se le va a quitar nunca y que puede llegar a ser mortal si no hace algo con ello. Entonces, lo primero es que tú lo aceptes. ¿Tú ya aceptaste que él tiene una enfermedad o todavía en tu mente sigues pensando, no, no se le va a pasar? Un ratito que pare de peda y va a volver a poder tomarse una chela, si él es nada más de coca o él es nada más de mota. Ya cuando hablen con el doctor Bernacchi y les cuente todo lo que pasa en el cerebro, me van a decir si sí se puede o no. Ustedes van a formar su opinión al respecto. ¿Qué otra pregunta te sugiero que te hagas? Evita expresar sus sentimientos o crear límites. Evitas expresar tus sentimientos o crear límites con tu hijo adulto por miedo al conflicto. Los codependientes, los familiares de los adictos, nos volvemos evitativos del conflicto. Preferimos no hablar, no decirle cómo nos sentimos, no decir qué nos pasa, no hacer olas para evitar el conflicto con ellos. Es más,
si te das cuenta, cada vez que hay un conflicto o un conato de bronca, de conflicto, tu estómago se tensa, tu garganta se seca, tus ojitos se ponen brillosos, tu cuerpecito empieza a sudar, tienes una reacción física de miedo literal en tu cuerpo al conflicto. Entonces, naturalmente mi cerebro me va a mandar una alerta y me va a decir conflicto igual a miedo, igual a evítalo, sobrevive, huye. Como cuando estábamos en la edad de piedra y venía un mamut, córrele porque nos mata. Así es nuestro límbico, nuestro cerebro. Entonces, tienes que hacer conciencia de que estás evitando poner un límite porque no quieres tener conflicto, pero eso no es por culpa de ese muchacho que se droga, es una responsabilidad tuya. Para hacer un buen caldo de pollo se necesita uno comer el pollito, ¿verdad? Decimos. O sea, necesito escoger mis batallas, aprender a poner límites. Fíjate, otra pregunta que yo te haría. ¿Le has ofrecido a tu hijo un lugar para quedarse cuando usa la droga porque crees que es más seguro para él que se drogue en tu casa a que ande en la calle? No te lo vayan a matar. Y yo te digo esto. El lugar donde consume la droga, el lugar donde la consigue, las personas que se la venden, los amigos que tiene, todo lo que sucede alrededor del consumo de droga, ilícita, ilegal en este país aún, es peligroso per se. Y qué bueno que no te has enterado de todo lo que vive, porque te da el supiritaco y ni te enteres, no te gustaría enterarte, ni lo averigües. Esas cosas no se platican. Es más, cuando ellos salen de la quinta, de repente les da esta verborrea de contar toda su historia porque les pareció genial. Yo te recomiendo que lo pares y le digas, wow, esa es tu historia, cuéntasela a tu padrino, cuéntala en grupo, cuéntala a una persona que te tenga que escuchar. Yo no tengo que enterarme lo que pasó. Pero lo que sí es que con tanto miedo que nos da que les pase algo, hacemos cosas que le impiden a él darse cuenta de la consecuencia. Y entonces metes al drogadicto, literal, al que consume a tu casa, y tienes un montón de consecuencias en tu casa, con tu familia, con tus otros hijos, con los niños chiquitos en tu casa, porque por miedo. Hay que trabajar muchísimo ese miedo. Luego, le has mentido o le has cubierto con otras personas para que cumpla, por no cumplir su responsabilidad. Por ejemplo, la típica de hablaste al trabajo a decirle a su jefe que está con gripa, o le hablaste a no sé quién para justificarlo y evitar que la responsabilidad que tiene con esa persona. Y entonces tú das la cara por él, o haces por él lo que le tocaba a él, como llevar un pedido a no sé dónde, en Ciudad de México, a la Lagunilla, porque ahí se lo van a comprar, y entonces él te dice, por favor, lleva el pedido, estoy crudísimo, no puedo, o se desapareció y te hablan y te dicen, oiga, estamos aquí en el pedido y no sé qué, bla, 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 y dónde está, y tú empiezas a moverte para resolverle el problema y que no pierda el dinero. Otra pregunta, ¿has sacado a tu hijo de la cárcel? ¿Has pagado sus gastos legales relacionados a su adicción? Suena duro, duro, duro. Pero muchas veces acá en México puede ser que no lleguen a la cárcel, pero sí llegan a los separos, al Ministerio Público. ¿Qué tanto te ha tocado estar en lugares que en tu vida, por tu historia, te hubieras imaginado que ibas a pisar? ¿Qué tanto has tenido que recogerlo de por ahí en un picadero? ¿O lo has andado buscando por toda la ciudad o en la calle en la noche tú solo, ¿no? ¿Qué tanto has estado en lugares peligrosos para ti con tal de zafarlo a él o salvarlo a él? Otra preguntita
que hay que contestar. Cuando tu hijo adulto está enfermo como resultado de la cruda o la resaca de su consumo, ¿lo cuidas? ¿Lo ayudas a sentirse mejorcito? ¿Lo dejas dormir? ¿Dejas que se la cure? ¿Le compras sus chelas para que se ponga bien? ¿Cómo andas con eso? Ok, estas son estas primeras preguntas. Vamos a ir a la otra parte de la plática, me queda media hora, en donde te puedo yo decir qué te pasa a ti cuando haces todo esto que acabamos de ver. ¿Qué cuadro emocional, hablando de nuestro cuadro emocional, o sea, de nuestra enfermedad, que a mí no me gusta decirle enfermedad a nosotros, pero sí nuestro cuadro emocional, nuestras conductas, nuestra manera de pensar, ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué decimos entonces que nos convertimos en codependientes? Codepende o coadicto es aquel que gira su vida y hace su vida en torno al que consume la droga. Somos coadictos, codependientes de la persona que está internada en la Quinta Santa María. Ahí te va. Si estas características las tienes, es que de alguna u otra manera eres codependiente de este hijo tuyo o de este familiar tuyo. ¿Tienes problemas para poner límites? ¿Te sientes responsable del bienestar y la felicidad de este adicto? ¿Niegas sus verdaderos pensamientos, sentimientos tus verdaderos pensamientos, sentimientos para evitar molestar a tu hijo adicto, a tu familiar adicto? ¿Le ocultas las dificultades que estás teniendo tú en tu propia vida para no molestarlo? ¿Le omites información? ¿No lo enteras de lo que pasa? Primer síntoma. ¿Cómo anda tu autoestima? La tuya, la de él, bajísima, pero la tuya. Cuando yo digo que hay baja autoestima, significa que te sientes, hay sentimientos de inutilidad, tienes sentimientos de poca importancia, yo valgo poco, no soy importante, o bien necesito que alguien afuera de mí me diga que soy importante, que valgo, que importo, y necesitas, más bien no tienes un sentido de gratificación interna. Y hay una sensación en nosotros de vacío existencial. Muchos codependientes viven un vacío existencial, una sensación de que no tenemos como mucho sentido de vida, mucho para qué estoy aquí. ¿Por qué? ¿Para qué existo? Esto son síntomas de depresión, ¿sí te suena? Síntomas de que algo malo está pasando en ti. Te descuidas, no te bañas, no te aseas, te desconectas de tu cuerpo. Entonces puedes estar teniendo una colitis de los 1000 demonios y ya que se te hizo crónica, dices, ah, caray, creo que me estaba doliendo el colon. Hace poco escuchaba a una paciente decirme que tuvo una hemorroide trombótica, o sea, casi le explota la vena, y hasta que de plano no, el dolor fue tan intenso que no se pudo parar, dijo, ah, creo que me está pasando algo. A ese grado de desconexión puedes tener o llegar a tener de tu cuerpo, porque tu mente anda en otro lado. No estás conectado contigo misma. No estás revisando qué pasa contigo. Porque andas muy preocupada o preocupado por los demás. Eres sumamente exigente y perfeccionista. No nada más con el muchachón que está allá adentro, con él eres muy poco exigente, pero en tu vida en general eres exigente, neuróticamente exigente.
perfeccionista, todo tiene que estar súper bien. O hay un área en tu vida que eres muy perfeccionista. O si algo no sale bien, como tú lo tenías pensado, te pones grave, pierdes control de tus emociones, te enojas, te entristeces, te intoleras, te pones ansioso. Tienes una imperiosa necesidad de salvar a tu familiar adicto, a tu hijo, a tu esposo. Como mamá y papá, esto es muy común. Es posible que te sientas con el deber de salvarlo. Es mi obligación salvarlo. Es mi obligación cuidarlo, porque soy su padre o su madre. De solucionarle, por lo tanto, los problemas y de estar detrás de él. Otro signo de codependencia es que priorizas el bienestar de todos los demás antes que el tuyo. Es más importante para ti que el otro esté bien a tú estar bien. Y entonces aquí surge el típico síntoma del que yo mucho oigo en las juntas, del síndrome de la víctima en el codependiente. Es que como tú me hiciste, pobrecito de mí. Y entonces hay una serie de actitudes del codependiente que provocan que tú te sientas víctima. Claro, él es quien es, no lo justifico. Pero el asunto es que pierdes control de tu vida y te vuelves víctima de la circunstancia. Cuando alguien es víctima es que no tiene control de lo que le está pasando. Y de pronto la adicción del otro sí nos vuelve descontrolados. Y en nuestra mente pensamos y empezamos a identificarnos con un papel de víctima. El otro me hace, las circunstancias son muy malas, pobre de mí, qué miedo tengo a la vida, no voy a poder, qué va a pasar, catástrofe. Por ahí dicen que nos enfermamos de coronavirus psicológicamente, no sé si les ha pasado, pero los codependientes somos catastróficos, porque vivimos cotidianamente con la catástrofe de un adicto. Entonces ya nos hemos enfermado de coronavirus como 10 veces o más en esta pandemia, cuando ni nos enfermamos, es psicológico. Hasta nos duele el pecho y dejamos de respirar, pero todo es psicológico, es emocional. Y entonces el papel de la víctima es un papel cómodo hasta cierto punto. El de la abnegación, pobre mí, yo lo hago todo por ustedes y aquí estoy, que es muy de mujeres, pero también los papás, los hombres, también lo hacen hasta cierto punto, por culpa sobre todo. Entonces, ¿cómo te estás colocando en esta relación familiar, intrafamiliar, no nada más con el puchunguito adorado que es el adicto, sino con todos los miembros de tu familia? ¿Qué tanto estás descuidando tu relación de pareja? Tu relación con tus otros hijos que no son adictos, tu relación con el trabajo, ¿cómo estás? O todo el tiempo estás, ya me dolió el cabo y me dolió el rabo, desanimado, inconforme, poco contento, víctima. Y por último, está esta parte en donde los codependientes somos sumamente criticones y juzgones y metiches. Y ahí andamos, detrás de, a ver, cuéntame, a ver, dime, yo te soluciono y cuando no te están pidiendo opinión la das, no importa, porque tú eres tú y entonces ahí está la soberbia del codependiente. Como yo no me drogo, yo creo que yo tengo razón en decirte lo que tienes que hacer. ¿Cómo lo tendrías que hacer? ¿A qué horas lo tendrías que hacer? Es que tú eres muy tonto, muy poco inteligente, porque entonces haces cosas que no debes. Claro, es un adicto, pero es que no es tonto, ¿eh? Y entonces, de aquí, de esta parte de la crítica y esta parte del control, que es uno de los principales síntomas de la codependencia, somos controladores. En nuestra mente ya fuimos y venimos, ya hicimos un escenario y una historia en nuestra mente de lo que debería pasar, cómo debería pasar, a qué horas debería pasar, con quién debería pasar. Ya lo controlamos en nuestra mente y intentamos controlarlo en la realidad. ¿Qué provoca esto en ti? Por supuesto que estés súper desconectado de la realidad, porque en tu mente está pasando algo que no está pasando en realidad. Tú dime si eso no se llama estar loco.
Tú dime si eso no es que puedas perder tú también el sano juicio, la evaluación de la realidad. Porque el control lo que hace es, y el perfeccionismo es que yo me vuelvo controlador de la vida del otro, no se me vaya a morir. Y entonces, en esa idea de no quiero soltarlo porque se va a morir, hago muchas cosas absurdas que me llevan a descontrolar mi vida y a evaluar la realidad desde un lugar de poco entendimiento. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo ayudo? No te va a gustar lo que te voy a decir. Pero lo primero que te tengo que decir es que lo que has venido haciendo creo que no ha servido, porque si él es la quinta, pues no lo has ayudado. Cabe aclarar, si tú ya hiciste todo lo que deberías de hacer y él sigue en la quinta, olvídalo, no es tu responsabilidad, porque la vida es individual. Y este buen hombre que está allá adentro, puchungo adorado, golden boy, como yo le digo a él, hijo de mami, ese chico está decidiendo consumir. ¿Cómo? Sí, está decidiendo consumir. Fíjate, hay una premisa en Al-Anon, que son el grupo de 12 pasos para familiares de alcohólicos y adictos que pertenece a la hermandad de AA, que dice, la premisa se llama las 3 Cs. Yo, familiar de adicto, no lo causo, o sea, no causo la adicción. Puedo ser corresponsable, pero yo no la causé. No la voy a poder curar y no la controlo. 3 es, no lo causo, no lo curo y no lo controlo. Entonces, no eres Dios. No lo causaste. Tampoco lo puedes curar, aunque haya sido, a tu juicio, un mal padre o madre. Y tampoco lo vas a controlar. Fuerte. Y en estas 3 Cs se basa tu recuperación y posiblemente que él se empiece a recuperar. Sí y solo sí, él acepta que tiene un problema. Pero ¿cómo lo va a aceptar si el mundo exterior le está poniendo todo en bandeja de plata y todo ordenadito para que no se dé cuenta, no se vaya a enojar? Entonces, estamos co-participando, somos co-adictos, participamos en que él no mejore. Porque si yo estoy haciendo todo lo anterior, le estoy impidiendo a él que se dé cuenta de lo que realmente le está pasando. Le es más difícil darse cuenta. Entonces, ¿qué puedes hacer para ayudarlo? 1, habla. Habla asertivamente, aprende a hablar, no verborreicamente. Es que a mí me pasa y no. Con un adicto, poquito y al grano, a lo que vas. Pero para poder hablar, necesitas primero hablarlo con alguien o con alguienes que te ayuden a ordenar tus emociones y tus pensamientos, tu ansiedad. Porque cuando lo tienes enfrente, aunque sea por teléfono, te agarra una ansia y una preocupancia que te desordena. Entonces, hablar, tenemos que aprender a hablar con ellos, a comunicar lo que realmente necesitamos decirles. ¿Y qué es lo que necesitas decirle? ¿Que lo amas? Sí. Pero que como él ya es un adulto, él decide qué quiere hacer. Y que tú, para lo único que puedes estar es para apoyarlo, si él quiere, en su recuperación. ¿Cómo? ¿Cómo se apoya a un adicto en recuperación? Grupo, calladitos nos vemos más bonitos, no pagamos nada,
no hacemos nada que no sea para recuperación. Por ejemplo, que él te diga, mamá o papá, necesito que me ayudes un mes, pero que te lo pida él. No le pongas tú todo en bandeja de plata y le digas, mijo, cuando salgas, no te preocupes, aquí está tu casa y aquí te conseguimos un trabajito y no te preocupes, aquí hay comida. No, 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 no. Mijo, ¿qué va a hacer? Cuénteme. ¿Qué planes tiene? ¿Ya hizo su plan de vida? Porque allá en la quinta, en el tercer periodo, ellos hacen su plan de vida para salir de la clínica. Con su padrino lo hacen, con su consejero. Mijo, cuénteme, compártame, ¿qué va a hacer usted? Y aunque a ti se te pongan los ojos así y tu pielecita se haga chiquita y digas, la madre se va a dar en la madre, piensa, lo respeto. Si él me pide ayuda, pienso. Déjamelo pienso, mijo. Vamos a ver si es posible. ¿Cuánto tiempo después de la quinta estás dispuesto a tenerlo en tu casa después de que te robó, de que te pudo haber golpeado, de que pudo haber, no sé, tantas cosas que pasan cuando convivimos con un adicto? Tú también tienes que tener un tiempo para sanar, para perdonar, para acomodar todo lo que sucedió. También tienes que tener tú un tiempo para aceptar qué tanto quieres hacer, qué tanto estás dispuesto a hacer, pero también qué tanto te conviene a ti hacer. Fíjate, comunicación. Límites. El límite es algo que tienes que aprender a hacer. Sobre todo, límites tienen que existir en las finanzas y en la casa. Y se tienen que hablar con él. Pero para ello necesitas tú poner el límite para cuando tú o como tú lo puedas cumplir. Si tú no puedes decirle te vas de la casa, ni siquiera se lo digas. Si tú no puedes decirle no te voy a dar dinero, ni siquiera se lo digas, porque entonces tu imagen frente a él siempre está dañada, pero sobre todo frente a ti. Otra vez caí, otra vez le dije que sí, ya le había dicho que no. Entonces, para generar límites necesitas trabajar interiormente. Necesitas trabajar contigo. Por eso no hay recetas de cocina. Por eso no hay un ABC. Ojalá lo hubiera. Por eso la recomendación es, tu familiar de alcohólico y adicto busca ayuda para ti. Y buscando ayuda para ti vas a poder poner límites y ayudar mejor, más asertivamente. Siguiente. Presenta siempre opciones de tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? Las opciones de tratamiento es grupo de 12 pasos, tú ya le pusiste la opción de la clínica, de la quinta, tú ya le pusiste la opción a lo mejor de pagar un psiquiatra o un psicoterapeuta, etcétera. Esas son las cosas que tú puedes apoyarle. Y en todo lo demás depende de él. ¿Por qué? Porque él necesita encontrar dignidad. Si tú a los 50 años lo sigues manteniendo, él pierde la dignidad. Y parte fundamental de la recuperación es que un adicto se convierta en un ser humano digno. ¿Cómo lo va a hacer? Con acciones. Y en la medida en que él se demuestre, te demuestra con acciones que está en recuperación. Y no con esto te voy a decir, va a dejar de enojarse, va a dejar de ser conflictivo, va a dejar de tener dificultades. No. Con acciones concretas. Me levanto temprano, lavo los trastes, coopero, voy a mi grupo, busco chamba, no me hago turista, cumplo con mis obligaciones, tengo una rutina. Esas son acciones concretas que tú le puedes pedir si va a ir a vivir a tu casa. Siguiente es reconoce, y así con letras mayúsculas neón, que él es un adulto. La mayoría de las personas que entran a la quinta son adultos. Reconoce que él es un adulto que tiene y que puede.
a pesar de que consume droga, que ha decidido mantenerse inmaduro y que le hace falta crecer, que ni qué. Eso es un hecho. Pero de que necesita el exterior verlo como un adulto es importantísimo. Si tú lo sigues viendo, por eso yo siempre de ahí sale mi mofa de puchunguito adorado, porque el puchungo es este que su mami no lo deja de ver y todo el tiempo lo están mirando y lo apapachan y pobrecito y él no puede y él está tan solito y tan bonito. Esa es la parte en donde yo te diría, deja que él crezca, es un adulto. No parece adulto, me vas a decir, te voy a decir, tienes toda la razón, es un inmaduro emocional. Pero si tú lo sigues tratando como un inmaduro, le confirmas la enfermedad. Si tú lo tratas como un adulto digno, lo ayudas a creérsela. Y luego, el último es cuida de ti mismo, de ti misma, no te descuides. Trátate bien, llévate al doctor, llévate, ahorita en pandemia no podemos ir con amigos, pero bueno, llévate a lugares en donde te nutran, métete un grupo de Al-Anon, ayúdate, cuídate, duerme tus horas, come bien, busca ayuda profesional si la necesitas, no te descuides. Esta enfermedad no acaba con la quinta. El proceso comienza con la quinta. Sí y solo sí, comienza en el adicto si él quiere, pero también la invitación es a que comience contigo, a que el proceso de tu recuperación, de la recuperación de tu vida, comience con una decisión que tú hagas hoy. Porque dice el lema de Al-Anon que un cambio de juicios y actitudes en la familia puede hacer que el alcohólico deje de beber. Esa es una de las promesas. Y sí, yo siempre les digo a los muchachos que están en casa medio camino y a sus papás, si tu papá y tu mamá no te sueltan, tú no vas a crecer. Y dicho y hecho. Cuando saben que el muchacho va a estar bien, lo sueltan. Y entonces le dignifican. Y entonces él tiene que ponerse a pensar, a crear, a resolver, a estudiar, a trabajar. Que así es la vida. O sea, a vivir. Me quedan 5 minutos para las 11. ¿Va a haber preguntas? Sí, Quinta Pau, va a haber Santa María. preguntas. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a las preguntas? Eh, Antes de pasar a las preguntas, espérame. Voy a aclarar. Un punto que me interesa un montón aclarar es, familia, el proceso en la Quinta Santa María dura 3 meses. Primer mes, medio que aceptan. Segundo mes, trabajan el segundo y el tercer paso de AA, que es, mi vida se volvió un desastre, necesito pedir ayuda, algo que está fuera de mí, que son todos ustedes compañeritos de mi grupo de la quinta, mi padrino. Aprendo a romper la adicción, que es la no palabra, la no dicción. Comienzo a hablar, a conectar con mis emociones y con mis acciones. Tercer periodo, hacen un cuarto paso, que es un inventario de su consumo y hacen una conciencia de qué hicieron cuando consumían y por lo tanto de las consecuencias que tuvieron de ese consumo. Si tú sacas a Puchungo y le das cabida en tu casa antes de que cumpla su periodo de 3 meses, Puchungo se queda corto. Truncó el proceso. Y entonces no lo ayudaste a que llegara al final, que es precisamente lo que le interesa a cualquier proceso de quinta y de clínica, que él sepa que consumir le trae consecuencias mucho más graves, mucho más nefastas que no consumir. Listo. Ok, Ya pues estuvo el muchísimas comercial. gracias. La primera dice de Luz Adriana. Buenos días, doctora, y muchas gracias. Es verdad, he escuchado continuamente que hay que manejarlo de X o Y manera para que no se enoje y esto me confunde.
Luego dice Rocío, muy interesante su plática, cuántas verdades. Rita Talavera dice, perdón, un segundito. Un segundo, doctora, por favor. Listo. Fíjate, déjame le contesto tantito. A Luz Adriana. Que hay que manejarlo de por qué y de qué manera para que no se enoje. Fíjate, no se trata de manejarlo a él. Se trata de manejarte a ti, Luz Adriana. A él no se le maneja. No hay un manejo con el adicto. ¿Se va a enojar? Seguro se va a enojar. Es parte de su personalidad, de su temperamento como adicto. Se va a intolerar, seguro. Que no se enoje, que no se arrugue, que no le pase, que no le dé el aire, mi niño lindo. No, no. Se trata de que conectes contigo. ¿Qué te pasa a ti cuando él se enoja? Es que si se enoja, recae. No te preocupes, él va a recaer. Si se enoja, no se enoja. Eso no es determinante. Lo que sí es determinante es que si a él le cae el 20, probablemente él piense un poco, razone un poco y diga, no me conviene. Y no porque tú estés enojada, sino porque él está ya consciente de las consecuencias que tiene por consumir. Listo. Okay. Ahora sí. La siguiente de Rocío, muy interesante su plática, cuántas verdades. Después Rita Talavera. Buen día, doctora. Otro factor es la falta de comunicación, agresión familiar, poca comprensión. Mi hermano ya salió, pero mi papá ya no se mete a las pláticas, es indiferente y lo veo muy enojado porque mi hermano se contagió de COVID a consecuencia de su enfermedad del alcoholismo y contagió a mis padres y desgraciadamente mi mamá falleció. La verdad, nos ha sido difícil este proceso, pero todo lo que nos han dicho sobre el chivo expiatorio, sobre la sobreprotección, sobre querer gobernarlo, ha sido muy cierto. Yo veo a mi hermano con un gran sentimiento de culpa y no sé cómo apoyarlo porque mi papá está muy enojado y lo rechaza. Yo he aprendido mucho de ustedes y me ha servido para comprender la enfermedad. Fíjate, Rita, tu papá tiene derecho a estar enojado, ¿no crees? Es su proceso. ¿Qué puedes hacer para que tu hermano no se sienta culpable? Nada. Permítele y dale oportunidad de que viva las consecuencias. Porque si él ya estuvo en la quinta y recayó y siguió consumiendo, y una de las consecuencias de su consumo fue el contagio del coronavirus, qué duro para él, pero es una consecuencia de su irresponsabilidad. Somos duros los adictólogos, sí, somos bien duros. ¿Por qué? Porque si esta persona, este hermano tuyo, no acepta y no le cae el 20 de que por su irresponsabilidad sucedió una tragedia, si su papá está enojado con él, su papá tiene derecho a estar enojado, ¿no creen? Entonces, lo importante no es que tu papá siga enojado, sino que le hace a tu papá el enojo. Olvídate del alcohólico. ¿Qué le está pasando a tu papá con el enojo? Y ojalá que él pueda sanar, porque eso le afecta a él y que el alcohólico siga buscando ayuda. Listo. Okay. Siguiente de Daniela Cárdenas. Buen día, doctora. Yo como esposa, ¿cómo puedo hacer que él se sienta incómodo para que lleve a cabo sus responsabilidades? Ay, otra vez. Buen día, Oye, doctora. pero te saltaste varios comentarios, ¿no importa? No, ya los contesté algunos. Ok. Buen día, doctora. Yo como esposa, ¿cómo puedo hacer que él se sienta incómodo para que lleve a cabo sus responsabilidades? Daniela Cárdenas. Dani, ¿cómo se puede hacer sentir incómodo a un esposo? Exígele que cumpla. ¿Cómo? No, te aseguro que si está incómodo es porque si no está incómodo es porque tú haces por él muchas cosas
y no le platicas lo que te está incomodando a ti. Lo que a él le puede incomodar es lo que te incomoda a ti. Pero ¿qué pasa, Dani? Porque eres su esposa, muy seguramente tiene que ver con que a ti te da miedo perderlo. Y el trabajo con las esposas de los adictos es bien particular. Al-Anon surge gracias a que Lois, la esposa de Bill W., que fue el fundador de AA, se pegó ahí, en su casa eran las primeras juntas de AA. Y en su casa, afuera, se quedaban las esposas de toda la bola de borrachitos que iban a la junta con Bill W. Y entonces, ¿qué hizo Lois? Oigan, pues no estén aquí sentadas en la calle, vénganse y pásense a la cocina. Y se empezó a armar buena machaca, buena charla. Y entonces Bill generosamente le dijo, oye, estos pasos a lo mejor pueden servir para ti también y para las señoras que llegan con nosotros. Es un camino espiritual para las esposas. Busca ayuda. Lo vas a hacer sentir más incómodo, sintiéndote tú cada vez más cómoda, necesitándolo menos. Suena rudo, ¿verdad? Pero es verdad. Siguiente. Okay, gracias, Pau. De Leticia. Si un chico de 18 años que pasó por una clínica X recae y lo saco de mi casa, ¿es un límite correcto hacia él o es un límite incorrecto hacia mí? Porque me voy a sentir muy mal si lo corro. Gracias. Leti, ¿qué pasó? Es que son varias preguntas, es una pregunta muy particular, ¿te das cuenta? Si lo corro me voy a sentir mal y si lo dejas en tu casa, ¿cómo te vas a sentir? Peor. ¿Qué le va a hacer mejor a él? ¿Vivir una consecuencia y tú aguantarte, sentirte mal y buscar ayuda para ti y que él viva una consecuencia? Porque a lo mejor si vive en tu casa, sale peor. ¿Por qué? Porque va a seguir consumiendo y a ti te va a poner en riesgo. Y un punto bien importante, familia Quinta Santa María, muy importante. Toda situación con un adicto que te ponga en riesgo a ti o a tu familia, definitivamente no se vale. En riesgo de que alguien vaya a tu casa y busque no sé qué, en riesgo de que te golpeen, de que te agredan, de que te roben. Todos esos riesgos que tú y yo conocemos no se valen. ¿Qué es más sano para ti, Leti? Para él probablemente que se rasgue con sus uñitas, porque ya si tiene 18, ya es mayor de edad. En verde, pero mayor de edad. O sea, ya el DIF no te va a ir a decir, señora, es usted una malvada, ya lo dejó afuera y es un menor de edad. Le hace bien, pero bueno, busca ayuda, Leti. Ok, la siguiente, de Nora Luna. Listo. Me describes tal cual vivo, ansiosa, temerosa y sobre todo dejé de reír y de verme. Ahora todos los días amanezco enojada, todo me parece mal y hoy precisamente hoy dije basta. Me duelo y no tengo el control de nada. Así, estás describiendo la codependencia. Busca ayuda. Ok, Daniela Cárdenas. ¿El ver más por mi bienestar puede ayudar a quitarme, aunque sea un poco, esa codependencia? ¿Otra vez? ¿El ver más por mi bienestar puede ayudar a quitarme, aunque sea un poco, esa codependencia? Claro, de eso estuvimos hablando toda la junta. Si tú estás conectado contigo y estás bien, vas a estar menos codependiente porque vas a estar centrado en ti. Ok, siguiente, Miriam R. ¿Una casa de medio camino es recomendable para un joven de 16 años? ¿Dejarlo ir a esa casa sería ayudarlo para crecer? Casas de medio camino, casas de media luz, también les llaman. ¿Sí? Es recomendable porque no está en el ambiente familiar y muchas veces en donde tú vives está rodeado de los amigos de consumo. Entonces es muchísimo más difícil que un adolescente se mantenga sobrio en el mismo lugar en donde creció. Y también te va a servir a ti para soltarlo y para ayudarlo y para que él esté en un espacio en donde lo van a enseñar a ser independiente y a no consumir. Es una gran opción la casa de medio camino. Asegúrate que sea una casa de medio camino
que tenga un encargado correcto y que esté avalada por una institución. Ok, la siguiente de Estoba. Paola, muchas gracias, excelente presentación. Luego, Rosalena Gutiérrez de Velasco. Gracias. Gracias por la plática, muy enriquecedora. ¿Por qué los anexos no son buenos? ¿Hablamos de internamientos mínimos de 1 año y tratos hostiles hacia el adicto? Pregunta. Sí. Bueno, a ver, no. Vamos a contestarla bien. Los anexos no son malos ni buenos. Hay anexos fuera de serie, como le dicen los AA, que son anexos en donde los maltratan. ¿Qué diferencia? Y tú lo evalúas para que decidas. ¿Qué diferencia hay entre un anexo y una clínica? El anexo no es un lugar que esté avalado por la Secretaría de Salud de México. La Quinta Santa María tiene que está todo el tiempo monitoreada por la Secretaría de Salud, por CONADICT. Cuando tú llegas a la Quinta, al recibidor, hay unos cuadros pegados. La próxima vez que vayas, fíjate. Ahí están los reconocimientos en donde tú vas a ver que la Quinta está regulada por la Secretaría de Salud. Entonces, es una clínica de recuperación. ¿Qué tiene que tener una clínica? Un médico, un psiquiatra, que es Bernache, un especialista en adicciones, psicólogos o terapeutas, y toda una estructura en donde estos muchachos que tú ves que son sus padrinos, no nada más a la buena de Dios hablan y dicen, no, todo está regulado. Ellos tienen que pasar reporte diario de lo que hacen. Y lo tienen en unas carpetas que le supervisa Héctor Díaz, que es el director, pero también CONADICT, que es la instancia del gobierno que verifica que las clínicas sean correctas. No en todas las anexos los golpean, no en todos los anexos les suprimen el sueño, no en todos los anexos los maltratan, los dejan sin comer, no. La diferencia entre un anexo y una clínica es que la clínica es un método comprobado científico que ayuda a un adicto. El anexo no. El anexo casi siempre son dobles As que estuvieron en ese mismo anexo y que les ayudan y ahí van y un director que no tiene mucha preparación. Entonces, esa es la diferencia. Bueno o malo, eso depende de ustedes también y de la evaluación que hagan de esto. ¿Listo? Ok, Pau. Pregunta Jacqueline. Hola, buenos días. Desgraciadamente la mayoría de lo que has dicho lo hice en algún momento. Después... Corrige, Jackie. Si te estás dando cuenta, tienes la oportunidad de corregir. Bien, qué bueno que te das cuenta, es el primer paso. Ok, luego comenta Galaxy M31. ¿Qué hacer cuando se vuelven mentirosos? Todos los adictos son mentirosos. Por eso te decía yo, no creas en sus palabras, cree en sus acciones. El adicto dice una cosa y hace lo contrario y está pensando otra. Hay un montón de incongruencia. Cuando un adicto hace cosas correctas, créele, verificables. No que te diga, es que fui a grupo. Verificable en cambio de conducta contigo. ¿Son mentirosos? Todos son mentirosos. ¿Qué hacer? No le creas. Hasta que no te demuestre con acciones bien concretas que lo que dice es verdad porque lo avala su acción. Mientras no sea así, no le creas. Aunque sea tu hijo adorado. Listo. Gracias, Pau. Moto G Stylus, gracias, excelente plática. Luego, Edwin Licona, ¿considera antojos alimenticios podría ser contraproducente? Mi paciente tiene 19 años. Antojos alimenticios. No le entendemos. Ojalá que nos puedas poner un poquito más de eso, ¿qué es eso de los antojos alimenticios, Edwin? ¿Que come mucho dulce? ¿Que se la pasa tragando? Tiene 19 años, está chavo, tiene energía. Pero sí, muchos de ellos sustituyen un poco, o más bien manejan la ansiedad, no sustituyen, manejan la ansiedad comiendo. Cloc, cloc, cloc. Engordan mucho cuando dejan de consumir, porque entonces la ansiedad la fuman y comen y toman dulces y azuquitar y sí, es muy común. Manejo de ansiedad más o menos regular en ellos.
Preferible que se fume una cajetilla de cigarros a que se fume 10 churros de marihuana, ¿eh? Poco a poco se van dejando todas las dependencias. Listo. Ok. Rita Talavera dice, no recayó, fue antes de estar en la quinta, gracias. Ok. La siguiente, de Gabriel Carrasco. Muchas gracias, doctora. Muy importante tratar al individuo como persona adulta independiente con responsabilidades y límites. En el caso de adicción al sexo también aplica lo mismo, pero tal vez pueda agregar algo al respecto. Gracias. Fíjate, la adicción al sexo es tener relaciones sexuales de manera compulsiva. Aplica lo mismo, es una adicción, igual que la de la droga, nada más que la diferencia es que no es una adicción a la sustancia, a una sustancia, sino es una adicción a la conducta y a lo que segrega en el cerebro el acto sexual. ¿Se trata igual? No. Tiene que ir y buscar ayuda. Muchos adictos a droga, ¿son adictos al sexo? Sí. Tiene que suprimir la actividad sexual. Es un ser humano, es algo natural. Tiene que aprender a regular su instinto sexual. Entonces, no se trata igual. Listo. Ok. Roselena dice, usted da asesorías fuera de la quinta, me gustaría hablar con usted con más calma. Sí, sí doy asesorías fuera de la quinta. Al rato, si quieren, bueno, les pongo mi teléfono al ratito. También está la página de Facebook que se llama Buscando mi Voz y ahí también me pueden mandar un inbox. Le voy a poner aquí Facebook, que es más fácil. Listo. Perfecto. Miriam responde, muchas gracias. Maricela Hernández, muchas gracias, como siempre, excelente plática. Felicidades y entero agradecimiento al doctor Bernache que cada semana nos orienta conforme a las sesiones que tiene con mi hijo. Nora Luna, gracias para todos en la quinta y para ti, Paola, gracias, gracias, gracias. A ustedes, un abrazo. Betty de Lozada, gracias como siempre, buenísima la junta. Irma Herrera, veo que la plática la están grabando, ¿podemos volver a escucharla? Sí, si gustan, ustedes mándenme un WhatsApp y yo les mando el link para que la puedan volver a ver. Después, Cándida Morales, muchas gracias, qué buena plática para saber sobrellevar a nuestro enfermo, gracias. Y Irma Herrera, mi hijo estuvo en la quinta. Y Gabriel Carrasco, por último, el alcohol puede ser la causa de desencadenar el abuso sexual, entonces, ¿podría controlarse si se controla el abuso de alcohol? No. Porque fíjate, el abuso sexual, no sé a qué te refieres con abuso sexual, Lidwin, pero se puede controlar, o sea, tú me estás diciendo, el alcohol es el desencadenante de que esta persona se desinhiba y abuse sexualmente de los demás o de otras personas. Probablemente sí, pero el abuso sexual, el adicto lo tiene que tratar como un tema importante en su recuperación. No porque deje de consumir, esta conducta se cambia. Hay muchas cosas alrededor del abuso sexual que no tienen que ver con el alcoholismo o con la adicción. Se tiene que tratar con un profesional esa parte. Ok. Luego comenta Edwin Icona como complemento. Sobre los antojos alimenticios nos referimos a si complacer sus antojos de comida, por ejemplo, chatarra, sería seguir consintiéndolo y premiándolo en esta etapa. Fíjate que hay una confusión en consentirlo y premiarlo, porque es un muchacho que necesitaría ya estar trabajando. Entonces, si se va a comer la chatarrita, pues que se la pague él, que vea cómo consigue la chatarrita. Ahora, la recomendación es que un adicto que estuvo consumiendo droga tan dura como la que nuestros familiares consumen, viva una vida más ordenada en cuanto a comida, sueño, se nutran bien, duerman bien,
porque su organismo se vio afectado por la droga. Entonces, yo creo que necesitarías pensar muy bien en esto de consentir o no. Yo creo que va más allá de la chatarra que come. Guito. Ok. Irma Herrera pregunta, mi papá estuvo en la quinta, recayó después de 11 años, defraudó con mucho dinero a mis abuelitos, está enojado porque se enteraron mis hermanos y me reclama a mí, no sé cómo manejarlo. Los adictos nunca se van a ser responsables de sus acciones, y menos si está recaído, Irma. ¿Eres responsable de lo que él hizo, de que defraudó a tus abuelos? Pues no, lo hizo él. Si se enteraron tus hermanos, pues se tenía que enterar la gente. No puedes ocultar, no puedes tener un secreto tan grande y guardárselo para que no se enoje. Si se enoja es problema de él. Lo que yo te preguntaría es por qué a ti te preocupa tanto o te importa tanto que se enoje, cuando el que hizo las cosas mal fue él. Ese es el trabajo que tú tienes que hacer. El de la culpa que te da que él esté enojado contigo. Listo. Ok. Lupita, si deja de tomar y ya no quiere tener sexo, ¿es normal? ¿Baja la libido? Baja de libido. Es una pregunta muy personal, Lupita. No, no es normal. Algo pasa. Tiene que checarse físicamente con un médico, porque a lo mejor hay por ahí algún problema en tiroides, en otra cosa. No es normal que baje la libido. Y no me quiero meter más allá porque no te quiero meter ideas, Lupita, pero ahí queda. Ok. Luz Adriana, muchas gracias, doctora. Gracias a todo el equipo de la Quinta. Enormes bendiciones para todos. Gracias. Daniela Cárdenas, muchas gracias, doctora. Muy buena plática. Irma Herrera, muchas gracias, doctora Paola. Nos sirve mucho su plática. Y creo que esas son todas las preguntas. Listo, ya no hay más preguntas. Ahí les puse el teléfono de WhatsApp, el Facebook, Instagram es igual. También hay un canal en YouTube que hacemos con un montón de lives. Cada semana más o menos hago una publicación en Facebook con lives sobre manejo de adicciones, manejo de codependencia, padres de alcohólicos, y este proyecto surge a partir de que comienzo a trabajar en la Quinta Santa María con ustedes, con la familia. Muchísimas preguntas no quedan resueltas en una junta, y yo soy una ferviente creyente que la información da poder, y que esta enfermedad, entre más información y formación tengamos, mejor la podemos combatir. Entonces, yo te invito a que aprendas más sobre ti, sobre el problema que tiene tu familiar, pero también que aprendas a dejar de estigmatizar a esta enfermedad. Si todos somos estandarte de recuperación, podemos tocar a más vidas. Hoy empieza por ti y mañana le toca que tú ayudes a alguien más, y así es la cadena de la recuperación. Por eso AA lleva tantos años funcionando, casi 90, ya va a llegar a los 100 años AA pronto. Entonces, el canal de YouTube se llama igual, Buscando mi Voz. Ahí está. Ahí me puse bien voz. Buscando mi voz. Listo. Ok. Bueno, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Pau. De nada. Un abrazo a todos. Que tengan excelente domingo y nos vemos pronto en un mes. Hasta luego, Pau. Muchas gracias. Familia, a continuación vamos a seguir con las llamadas familiares. Empiezan a partir de las 12 del día para que ustedes estén al pendiente si su familiar ya tiene más de 15 días para que reciban su llamada. De cualquier forma, si tienen cualquier duda, pueden comunicarse a los teléfonos de la Quinta. Si quieren las juntas, también me la pueden solicitar. Muchas gracias, familia. Que tengan un excelente domingo. Adiós. Hasta luego.
Pásame la de la farmacia. ¿Quién sabe, padre? ¿Qué necesita?